Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Bueno, vamos a ir con el tercer vídeo en el cual voy a intentar resumir brevemente un par de lecciones, ¿de acuerdo? Un par de lecciones de las que teníamos preparadas, siendo la primera, o resumo la primera con este titular que es Entiende tu mercado y asume los retos que implica cada uno de esos mercados. Obviamente no es lo mismo vender en un mercado que está ya consolidado que en un mercado que es emergente. De igual forma, pues no es lo mismo vender en un mercado que tú ya conoces, que dominas, que en un mercado donde nunca pues, has tenido oportunidad de entrar. Y por lo, yo que sé, también pues no es lo mismo vender en una tipología de venta basada en producto o vender un servicio tipo commodity, pues que ya está muy implantado, es decir, que todo el mundo conoce. Eh, o vender uno de más alta innovación que la gente, pues lo más seguro es que no tenga ni idea de lo que le estás hablando, ¿no? Tampoco es igual vender en una pyme y dentro de la pyme podemos establecer las que tienden más a la P, o sea, decir, pequeñas, o a la M, de medianas, que vender obviamente en la gran cuenta. Es decir, el dónde vas a vender, en qué tipo de mercados y qué características tiene cada uno de esos mercados, pues es importante conocerlo o por lo menos pensarlo un poquito de antemano dentro de lo que es la estrategia que tienes que ir definiendo en tus ventas B2B. Es quizás uno de los primeros puntos que tienes que darle una pequeña vuelta, ¿no? Y esto nos lleva pues, a la conveniencia de definir o de establecer cuál va a ser tu perfil de cliente ideal, ¿de acuerdo? El perfil de cliente ideal es una especie de ideación idílica de, bueno, pues qué tipología de mercado o de características de empresa pues son las que tú crees que tienes a la cual tienes que dirigirte. De nuevo, acertar en esa definición inicial de perfil de cliente ideal es una cuestión de prueba y error. Es decir, no se suele descubrir así a la primera. Si ya llevas tiempo vendiendo, obviamente te va a ser mucho más sencillo o puede que ya lo tengas identificado. Pero si vas a empezar a vender o si quieres lanzarte a vender de una forma más eficiente, vas a tener que, de nuevo, hacer hipótesis de diferentes posibles perfiles de cliente ideal y andar un camino, perdón, pues para poder identificar si estabas o no estabas en lo cierto. Bueno, pues por ejemplo, cosas que tenemos que tener en cuenta. Pues si decides vender en la gran cuenta, no es lo mismo que si te vas a la mediana empresa. En la gran cuenta, pues va a ser mucho más complicado, los tiempos de venta van a ser más largos, el número de interlocutores con el que vas a tener que interactuar va a ser mayor, la opacidad en cuanto a tu visibilidad o grado de penetración en la cuenta va a ser menor y como contrapartida, pues bueno, vas a tener muy probablemente pues un ticket medio pues bastante más alto y una quizás mayor recurrencia o mayor fidelidad y fidelización en la venta, ¿no? Eh, son una serie de ventajas y de inconvenientes que tienes que sopesar. Si decides ir a vender a la mediana empresa, pues tendrás otra serie de características a tener en cuenta y si vas a la pyme, pues tendrás igual una serie de pros y una serie de contras que tienes que decidir previamente como parte de la definición de ese perfil de cliente ideal al cual te quieres dirigir. Luego otra cosa que tienes que tener muy en cuenta es si ya vas a vender un producto muy consolidado, de esos que en el mercado, como he dicho antes, pues llamamos commodity. Y ahí tendrás que quizás hacer una reflexión mayor en cuanto a cuáles son tus diferencias. ¿Por qué un cliente, hablando de un producto commodity, va a comprarte a ti y no al señor que acaba de salir del despacho y que posiblemente le haya contado algo muy parecido a lo que tú tienes al tratarse de un commodity? Estamos pensando, por ejemplo, en temas como material de oficina o estamos pensando en temas como un antivirus. Son productos que a día de hoy pues son productos que todo el mundo conoce, que todo el mundo necesita y que todo el mundo compra, a unos u a otros. Y es muy importante ahí definir cuáles van a ser tus valores diferenciales, ¿de acuerdo? Lo cual no es, de nuevo, tampoco nada sencillo, hay formas de hacerlo, como veremos en siguientes lecciones un poco más avanzado el curso. ¿De acuerdo? Por tanto, tienes que pensar y definir bien a dónde vas a ir, cuál es ese perfil de cliente ideal y una herramienta o una técnica que te puede servir bastante, echa un vistazo en internet, vas a encontrar material de sobra, es la llamada matriz de Ansoff. La matriz de Ansoff
lo que hace es dividir pues es un binomio entre la tipología de mercado y lo cruza con la tipología de producto o servicio en cuanto a si son nuevos mercados, es decir, mercados donde tú nunca has trabajado o mercados ya existentes en los que estás muy presente, y en cuanto a tu producto igual, producto que es muy novedoso, un producto nuevo, o un producto que ya pues es un producto ya existente que el mercado conoce y que tú también conoces muy bien. En función de estos dos ejes, lo que se crean son 4 posibilidades, ¿no? Pues si estás hablando de un nuevo mercado y un producto existente, pues estamos hablando de lo que conviene quizás es una estrategia de desarrollo de ese mercado que ya conoces. Si estamos hablando de un mercado existente y de un producto existente, pues tienes una estrategia de penetración de mercado. Es decir, se van creando como 4 cuadrantes en los cuales se van haciendo pues una serie de recomendaciones de mejores prácticas a la hora de cómo atacar ese mercado con ese tipo de producto o de servicio. Entonces, como conclusión, es importante que revises en qué mercado vas a moverte, tener en cuenta las características de cada uno de ellos, marcarte retos que vas a tener que afrontar, y obviamente siempre se conviene tender a la especialización, es decir, intenta especializarte en un determinado mercado e ir definiendo y encontrando, como te he comentado antes, cuál es tu verdadero perfil de cliente ideal. Pasamos un poco a la siguiente parte de este tercer vídeo, a la siguiente lección, en la cual ya no vamos a hablar tanto del perfil de cliente ideal en cuanto a tipología de mercado de cliente, sino que vamos a hablar del concepto que también estarás un poco, no sé si cansado, pero seguro que lo has oído mucho, que es el concepto de buyer persona. Y aquí lo que quiero decirte es que esto no es una frase vacía, es decir, esto tiene su importancia y es fundamental que también indagues y que también vayas descubriendo cuál es ese buyer persona o ese rol o roles de interlocución o de tipología de persona dentro de la empresa que para ti es la ideal, la que por así decirlo está más dispuesta a escucharte, a la que más y mejor vas a resolver sus problemas o sus necesidades o carencias. Y bueno, la verdad es que como te he dicho, no es solamente una frase vacía, no es un tema que esté hueco y que tienes que empezar a trabajar y a indagar. Entonces, bueno, son varias cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de responder a este reto. Yo aquí en este vídeo no voy a explicarte el cómo definir, porque hay técnicas para ello, el cómo definir esa especie de matriz o de plantilla de cuál es tu buyer persona. De eso podemos profundizar en vídeos que vendrán más adelante. Me voy a quedar en un aspecto un poquito más general de momento. Pero bueno, básicamente las preguntas que tienes que responder en primera instancia es, aparte de la de tipología de empresa, que es importante, tienes que también pensar en que dentro de las empresas al final están compuestas por personas y que nosotros al final vendemos a personas. La empresa no es más que una entelequia, es una especie de entidad colectiva, pero al final son a las personas con las que vamos a interactuar. Y por lo tanto tienes que pensar en qué tipología de persona o de rol de interlocución es el que está más dispuesto a escuchar tu propuesta de valor, a qué tipología de rol dentro de la organización vas a poder, digamos, atender o resolver de una manera mucho más eficaz los problemas que tiene, y tienes que también entender pues qué necesidades tiene esa persona, qué carencias, cómo vive, cuáles son sus, bueno, pues sus inclinaciones, qué cosas le preocupan, qué le quita el sueño. O sea, hay muchas formas, digamos, de abordar este problema desde diferentes técnicas. Pero es muy importante que esto lo tengas en cuenta. Porque muchas veces, ¿qué nos ocurre? Que como la presión del tiempo siempre está encima nuestra, la presión de los números, la presión de los objetivos, pues al final estamos muy metidos en el día a día y, como dice el refrán, pues en ocasiones las ramas no nos dejan ver el bosque. A veces es necesario, y nosotros de verdad que insistimos mucho en ello, en forzar incluso estos periodos de parón reflexivo, pues precisamente para coger un poco de distancia y ver lo que estamos haciendo, a quién le estamos vendiendo y si realmente entendemos a nuestros compradores, si realmente entendemos a las personas con las que estamos hablando. ¿De acuerdo? Dentro de una empresa, además vas a tener que hablar con diferentes interlocutores, y no es lo mismo ofrecerle una solución aunque puedas hablar y puedas ofrecérselo a ambos, no es lo mismo la preocupación que puede tener un director financiero
sobre un producto de eficiencia energética que las necesidades o las carencias que pueda tener el director de mantenimiento de una planta a la hora de ofrecerle ese mismo producto o servicio de eficiencia energética. Cada uno tiene en su cabeza cosas distintas y en función de con quién hables, en función del buyer persona con el que estés hablando, vas a tener que lanzarle unos determinados inputs, unos determinados mensajes distintos al de la otra persona. De ahí la importancia de trazar ese perfil de cada uno de los posibles buyer persona a los que vas a dirigirte en tu interactuar en el día a día comercial. ¿De acuerdo? Por poneros un ejemplo, pues os hablo del ejemplo que tenemos nosotros. Es decir, nosotros tenemos, por un lado, un perfil de cliente ideal muy tipificado, que es aquel que a lo largo del tiempo hemos podido comprobar que es el tipo de cliente que más abierto está a nuestro tipo a nuestro valor, al valor que ofrecemos. En este caso, nuestro perfil de cliente ideal son empresas de tecnología, ya sea de software o ya sea de software, aunque sobre todo de software o de software como servicio, o también empresas de consultoría o empresas de alto valor añadido o empresas de formación que venden a la mediana gran cuenta y que sin embargo ellos, o sea, nuestros clientes, son empresas que están entre los 10 y los 100 empleados. Ese es nuestro perfil de cliente ideal. Eso es lo que en la práctica se ha demostrado para nosotros ser las empresas que mejor reaccionan a nuestros mensajes. ¿Quiere esto decir que solamente vendemos a esta tipología de empresas? No tiene por qué. Es decir, si encontramos o nos viene alguna empresa que está fuera de este perfil de cliente ideal, lo vamos a atender. Pero a la hora de buscar, y dado que el mercado es amplio, nosotros siempre buscamos en esta dirección. No vamos a ir a buscar empresas de más de 100 empleados, vamos a ir a empresas entre 10 y 100 y de determinados sectores, tecnología, consultoría, formación, empresas que venden productos o servicios de alto valor añadido. Ese es nuestro perfil de cliente ideal. Y eso tiene muchas particularidades, ¿vale? Que ahora tampoco voy a desgranar en cuanto a por qué hemos llegado a esta conclusión. Pero si sigo con el ejemplo y os hablo de, dentro de estas organizaciones, dentro de este perfil de cliente ideal, cuáles son nuestros buyer persona fundamentales a los que en primera instancia nos vamos a dirigir, pues nosotros tenemos definido diferentes buyer persona por cada uno de los servicios que ofrecemos. De esta forma, si lo que vamos a hacer es intentar vender formación y consultoría, nuestro buyer persona ideal es el CEO o uno de los socios. ¿Por qué? Porque tiene una visión como, digamos, más holística sobre su propia organización y sabe, bueno, pues si necesita o no necesita mejorar la parte de ventas en cuanto a crear procesos, en cuanto a crear metodología o en cuanto a formación de su propio equipo de ventas. ¿Quiere esto decir que solamente hablamos de formación y consultoría con el CEO? No, si también viene a nosotros o nos redirigen al director comercial, también vamos a hacerlo. Pero nuestra experiencia es que quien mejor entiende nuestro mensaje de formación y consultoría es el CEO, director general o uno de los socios. Sin embargo, si vamos a vender servicios externalizados, sin embargo, ahí en nuestro buyer persona ideal está más en la parte de dirección comercial o de dirección de marketing, porque son los que tienen como los problemas más en el día a día, son los que de repente se ven atascados pues en la consecución de reuniones o se ven atascados en que necesitan más músculo comercial o más fuerza de ventas. Entonces ahí nosotros encajamos muy bien. O sea, si os dais cuenta, tenemos diferentes interlocutores dentro de la empresa, diferentes buyer persona, que vamos a tener que hablar y lanzarles diferentes mensajes y para cada uno de nuestros servicios o productos tenemos definido cuál es el buyer persona ideal, ¿vale? Para poder hablar. Entonces, bueno, muy importante. También algunas métricas importantes de la importancia de utilizar este concepto de buyer persona las podéis encontrar en muchísimos sitios y veréis que esto tiene, bueno, pues una repercusión al final en la eficiencia en las ventas y en comprender realmente quiénes son tus clientes y cómo atenderles de la mejor manera posible. Así que como conclusión final, no te digo más, empieza ya a añadir perfil de cliente ideal y empieza ya a pensar en buyer personas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.